componentes que tienen una trayectoria cerrada, ¿verdad? Algo muy importante que a mí bueno, que no es que se me haya pasado, sino que no pude cómo ponerlo, por decirlo así, ¿verdad? Hubiera sido bueno poner aquí un fusible, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las partes importantes de un circuito? ¿Verdad? Primero, que es un circuito. Dijimos eso, ¿verdad? Que tenemos la interconexión de dos o más componentes en una trayectoria cerrada. Pero ¿cuáles los componentes en sí? Sería la batería, sería protección, el consumidor y el elemento de control, ¿sí? Entonces, esas son las partes importantes de un circuito. La batería o la fuente, la protección, ¿verdad? Que es como que aquí hubiéramos puesto un fusible, el consumidor y el elemento de control que va a hacer que lo va a encender o lo va a apagar. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, todo bien. Una consulta, perdón. Dígame. ¿El elemento de controles sería con lo que medimos? ¿O qué es, perdón? El elemento de control es el interruptor, un switch. Ah, muchas gracias. Ya, ya. Usted es el que va a controlar si fluye o no fluye la corriente en el circuito. ¿Sí? Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, en el circuito eléctrico tenemos tres tipos de circuito. El circuito en serie, circuito en paralelo y el circuito mixto. ¿Verdad? Esos son los tres tipos de circuito que existen. ¿Verdad? Un circuito puede estar en tres estados, en varios estados, perdón. O sea, un circuito en serie puede estar cerrado, puede estar abierto, puede estar en corto a tierra o corto a positivo, ¿verdad? Pero puede ser eso o puede ser otro circuito, ¿no? Pero el circuito en sí, eso es lo que va, en ese estado va a estar en conformidad al tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes entran en una habitación oscura, cierran el circuito, ¿verdad? Normalmente el circuito está abierto porque las luces están apagadas. Pero si ustedes vienen y encienden el apagador o presionan y se va a encender la bombilla, ¿verdad? O el bombillo. Entonces, ese sería como circuito cerrado, ya cuando se enciende la bombilla. Si se apaga, sería circuito abierto. Pero hay ocasiones en que se utiliza el circuito en corto, ¿verdad? Y el circuito en corto puede estar en corto porque así está diseñado que esté, ¿verdad? O puede ser una falla, ¿verdad? El cortocircuito puede estar en dos estados también.
¿verdad? Que decimos que está a tierra o positivo, pero en sí no lo podemos entender hasta que no lo miremos, digo que no. El circuito en serie es una configuración en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan uno con otro. Así como en este caso, ¿verdad? Él viene y fluye. La electricidad fluye a través de él, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Que a la hora de que nosotros interrumpimos quitando uno de los elementos o consumidores, el circuito, ¿cómo va a quedar? ¿En serio? Abierto. O sea, el circuito en sí está en serie, pero si quitamos un consumidor, ¿cómo va a ser? Como que estuviéramos interrumpiendo la señal. Queda abierto. Entonces se abre, ¿verdad? Está abierto y se abre, o sea, se vuelve abierto, ¿verdad? A diferencia ¿cómo se llama? Del circuito en paralelo, que la fuente va a estar conectada a cada uno de sus componentes, ¿verdad? Que si, por ejemplo, perdemos esta bombilla, siempre van a encender estas otras dos. Si quemamos esta bombilla, van a encender esta y esta. Y si quemamos aquí otra bombilla, solo estas dos se van a quedar trabajando. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Que todas están conectadas a la misma fuente. El circuito mixto tiene la combinación entre el paralelo, que lo podemos ver aquí, ¿verdad? Este iba a ser un paralelo, pero como se conectó, hay una interconexión entre resistencia y bombilla, entonces este ya no sigue siendo un circuito en paralelo, se vuelve un circuito en serie. Ahora, si nosotros sacamos la resistencia total entre este y este, entonces ahí sí se vuelve otro circuito paralelo. ¿Sí? Un circuito cerrado es cuando entra por un lado de la batería y sale, pues, sale por un lado y entra por el otro, ¿verdad? Así como en este caso, ¿verdad? Un circuito abierto se le conoce como cuando tenemos un arnés, ¿verdad? Y este fue afectado por ratas, ¿verdad? O por algún golpe o por cualquier error que se haya cortado un alambre. Así como en el ejemplo, vean este alambre anaranjado, ¿verdad? El alambre anaranjado está desconectado, ¿verdad? Está cortado, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, en este caso es donde yo les puedo decir que el circuito puede estar abierto porque está originalmente para que él se mantenga abierto o se pueda mantener ¿cómo se llama? O puede ser por causa de una falla, ¿no? O sea, o nosotros lo diseñamos para que se abra solo o lo podemos diseñar para abrirlo con un switch o puede hacer que sea un accidente que haya pasado y se haya abierto. ¿Sí? Porque hay unos que se necesita un switch para poderlo quitar, como por ejemplo el switch de ignición, ¿verdad? El switch de ignición necesita abrirse y cerrarse, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y ahí, como decimos, el cortocircuito a tierra o el cortocircuito a positivo,
¿verdad? Solo permítanme, voy a echar un cachito de agua otra vez que no aguante. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, el cortocircuito aquí es cuando, aquí dice, ¿va? Cuando un circuito se conduce directamente a tierra, FOCH, por medio de este alambre, ¿va? Podemos decirlo de esa manera. Y el cortocircuito positivo, podríamos decir que el alambre viene y se va el positivo. Entonces no tiene razón de ser, dice uno, ¿va? Si de todos modos, o viaja positivo o viaja negativo, de todos modos está en corto, ¿va? Corto y punto, dice uno. Pero hay situaciones como en los sensores, que de todos modos ustedes sí van a ver lo que es el sistema de inyección de motos, no sé si ahorita o después, pero lo van a ver, ¿va? Que sí necesita o sí se ve en el caso de que sí haya un corto negativo, corto tierra, o corto positivo. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor de la TPS. Normalmente, él es alimentado por 5 voltios. Y dependiendo del ángulo de la aleta, esta señal va a viajar de retorno hacia la computadora. ¿Sí? Entonces, él espera recibir un voltaje entre 0.3 y 4.5 voltios, ¿verdad? Pero, si aquí hay un corto, ¿qué señal le va a llegar a la computadora? Señores, Llegaría siempre 5 voltios. 5 voltios, ¿verdad? Como está Entonces, positivo. la computadora va a decir, aquí hay un problema, ¿ah? Porque él no puede pasarse de los 4.5 voltios. O sea que ese sería un carro que siempre está acelerado. Él podría decir, está hasta el tope, Ah, ¿ya? Lo pudiera confundir como que estuviera acelerado hasta el tope, ¿verdad? Porque él esperaría que estuviera en 0.5 cuando está en ralentí o en baja, como le decimos nosotros, ¿no? sí, sí, sí. ¿Va? Entonces, pues está acelerado, pero el flujo de aire no está marcando que está entrando aire. Entonces, ¿cómo voy a funcionar? Entonces, para mí que aquí hay un problema y se lo tira de una vez al que mira que donde no debería tener la lectura errónea, ¿va? Y el corto negativo es parecido, ¿no? Aquí sí le llegan los 5 voltios, digamos que aquí sí saldría el valor del ángulo, pero en vez de llegar a la computadora, se va a tierra. Marca cero. Ajá, marcaría cero en el escáner, ¿va? Pero no es porque esté a 0 voltios, sino porque está a tierra, ¿va? Entonces, bueno, yo pensaría que no sé si tienen alguna duda. Hasta el momento no.
¿Todo bien por el momento? Bueno, ya ahorita sería seguir con lo que es con lo que sería ya la ley de Ohm, pero eso sería ya para la otra semana. Vamos a ver ley de Ohm y ley de Watt, ¿verdad? Entonces, no sé si pueden preguntar si no tienen alguna duda y si pudieran hacer, ¿cómo se llama? Alguna, lo que les pedí, mandarlo por WhatsApp, ¿verdad? Lo de los dibujos del ¿cómo se llama? Del átomo. Y si tuvieran alguna duda, que tal vez no surja ahorita, sino que surja después, me la puedan mandar así, siempre por WhatsApp, ¿verdad? Yo los puedo atender. Entonces, al menos por hoy quedaríamos de esa manera, ¿verdad? Y ya la otra semana ya miraríamos lo que es ley de Ohm y ley de Watt. Excelente. Solo para aprovechar un minutito, una duda tal vez no tan relacionada, pero por ejemplo, ahorita en lo de corto positivo y corto a tierra, ¿cómo se colocan las terminales del multímetro para darse cuenta de eso? ¿Cómo se coloca las terminales del multímetro? ¿O dónde medimos? Porque por ejemplo, en dónde tengo que poner las pinzas para darme cuenta si está en corto? O sea, Bueno. van a reportar como que no funciona, que siempre está acelerado o que no hace nada. Pero Okay. ¿cómo lo mido o dónde lo mido? Bueno, mira pues, para eso, nosotros si vamos a medir un voltaje, como dijimos hace un momento, ponemos el multímetro en paralelo que a la fuente, ¿verdad? Sí. Entonces ponemos siempre que querrás medir un voltaje y cuando sea un sensor, ponele, nosotros venimos y ponemos el negativo del tester en el negativo de la batería. Ah, eso era acá lo que quería preguntar. ¿Va? Y el positivo